Deseo extenderles una cordial bienvenida, queridos hermanos, para este canal de Seamos Enseñados por Jehová. Y para esta ocasión vamos a repasar juntos algunos puntos importantes de nuestro estudio de la Atalaya de la semana del 13 al 19 de diciembre. Antes de empezar esta revisión de algunos puntos, algunas sugerencias, quiero recordarles que si no se ha suscrito al canal y desea hacerlo, es completamente gratis y se le notificaría cada vez que se sube un nuevo video con ideas, con sugerencias para nuestros comentarios. Empezamos con el artículo de estudio número 41. El tema es Servimos al Dios que es rico en misericordia. Y el texto en el que se basa el artículo es el Salmo 145:9. Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras. El avance dice, la misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová, y todos debemos cultivarla. En este artículo analizaremos por qué Jehová demuestra esta cualidad, por qué podemos decir que su disciplina es una muestra de misericordia y cómo podemos manifestar esta preciosa cualidad. Empecemos revisando el párrafo 1. ¿Qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Nos podemos imaginar a alguien que es amable, pasivo y generoso, como el del buen samaritano de la parábola de Jesús. Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. Se conmovió profundamente y se encargó de que lo atendieran. El párrafo 2. ¿De qué otra manera se demuestra la misericordia? También se puede demostrar al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Jehová lo es con nosotros, pues no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados. Pero en ocasiones Jehová tiene que disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado. La pregunta 3. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Las preguntas son: ¿por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Revisemos las preguntas bajo cada una de ellas en un subtítulo. El primero, ¿por qué muestra misericordia Jehová? Y la pregunta 4 dice, ¿por qué muestra misericordia Jehová? Todo lo hace por amor. Es rico en misericordia. Tanto es así que da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en el cielo. Pero también muestra misericordia a todos los seres humanos siempre y cuando encuentre una razón para hacerlo. La pregunta 5. ¿Cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Durante miles de años estuvo con su Padre en los cielos antes de venir a la tierra, y vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Por eso, a menudo Jesús resaltó esta hermosa cualidad de su Padre. El párrafo 6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? Bueno, fue la parábola del hijo pródigo. Se menciona a un hijo que se fue de su casa y malgastó su herencia, llevando una vida desenfrenada. Pasando el tiempo, se arrepintió de la vida inmoral que había llevado. Se humilló y regresó a su casa. Cuando su padre lo vio a lo lejos, se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Su padre le demostró misericordia, aunque su hijo había cometido muchos pecados. Y tenemos esta ilustración donde en la primera se ve al padre
estando en la azotea de su casa, y a lo lejos ve a alguien conocido, su hijo. Corre al encuentro y cuando llega a estar frente a él, lo abraza y lo besa tiernamente. Aunque su hijo no se sentía digno de llamarse como su hijo, sin embargo, su padre quería olvidarse de todo lo que había sucedido antes. Estaba alegre, feliz de que su hijo regresara. Párrafo 7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? En la carta de Santiago se dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia. Gracias a ellas les da esperanza aunque sean imperfectos, y mostrará misericordia siempre que encuentre una razón para hacerlo, pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Veamos el párrafo 8. ¿Qué es necesario hacer a veces y por qué? En ocasiones, cuando el siervo de Dios no quiere cambiar su manera de vivir y éste va en contra de los principios y leyes de Jehová, es necesario proteger a los hermanos fieles y expulsarlo. Antes de hacer la siguiente pregunta, leamos Hebreos 12, 5 y 6. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. El subtítulo dice, ¿puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Y las preguntas de los párrafos 9 y 10, la parte A. De acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Cuando escuchamos un anuncio de alguien que ya no es testigo de Jehová, nos preguntamos si era necesario expulsarlo. Pero si alguien necesita disciplina, es sabio, misericordioso y amoroso dársela. Algunos que han regresado haciendo cambios en sus vidas dijeron que la expulsión fue una sacudida grande para recobrar el juicio y cambiar su conducta. La parte B de los párrafos 9 y 10. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo? El de un pastor que se da cuenta que una de sus ovejas está enferma. Para tratarla adecuadamente, debe separarla del resto del rebaño y eso sin duda la afectará, porque las ovejas son seres sociales, quieren estar junto a las demás. Pero si no la aparta, puede extenderse la enfermedad a las otras ovejas y afectará a todo el rebaño. Párrafo 11, parte A. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Porque está enfermo en sentido espiritual, y esto puede ser muy contagioso para el resto de la congregación. Por lo tanto, esta medida disciplinaria es una expresión del amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño y puede tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. La parte B. ¿Con qué ayudas cuentan los expulsados? Puede asistir a las reuniones donde recibirá alimento espiritual y fortalecerá su fe otra vez. También puede conseguir publicaciones para su uso personal y seguirse alimentando mediante la página jw.org y JW Broadcasting. Si los ancianos observan que está haciendo cambios, hablarán con él y darán consejos y guía para ayudarlo a recuperarse para que pueda ser readmitido como testigo de Jehová. Y podemos ver en el dibujo que tenemos en nuestra revista cómo una oveja ha sido separada del rebaño, pero el pastor
sigue pendiente de ella, espera su recuperación, y una vez que eso suceda, volverá a ser puesta junto con las demás ovejas en el mismo rebaño. Una clara demostración que Jehová desea, espera de que esta oveja se recupera. Y por supuesto, hasta que eso suceda, Él sigue alimentándola, en este caso Jehová, de manera espiritual. El párrafo 12 la pregunta: ¿qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? Cuando un pecador no se arrepiente, hay que expulsar a esta persona. Los ancianos saben que no se puede tomar a la ligera un asunto y que se debe disciplinar hasta el grado debido. Párrafo 13. ¿Por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? El apóstol Pablo se enteró de un caso en la congregación de Corinto donde un pecador tenía una conducta inmoral, viviendo con la esposa de su padre. Según la ley mosaica, los dos deberían morir, pero ya no estaban bajo dicha ley. Así que Pablo pidió que se lo expulsara, porque esto estaba afectando la espiritualidad de la congregación. Incluso, algunos pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. Ahora, antes de hacer la siguiente pregunta, leamos 2 Corintios, capítulo 2, 5 al 8, y luego 2 Corintios 2, 11. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. El versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. La pregunta 14. ¿Cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto? ¿Y por qué? Tiempo después, el apóstol Pablo se enteró que este pecador había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Por lo tanto, en la segunda carta a la congregación de Corinto, dijo que deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido y no quería que se desanime tanto y se aleje de la verdad. Párrafo 15. ¿Cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Deben actuar con firmeza cuando es necesario, pero mostrar misericordia cuando sea posible si hay una razón de peso para hacerlo. Si no disciplinan al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Antes de hacer la siguiente pregunta, leamos Proverbios 21:13. El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo llame. El subtítulo que viene es ¿qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia? Párrafo 16, la pregunta: según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Él no escucha a los que no muestran misericordia a otros. Queremos estar listos para escuchar los gritos del necesitado que está sufriendo dolor. Si tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros, en especial cuando un pecador arrepentido vuelve a la congregación. Párrafo 17. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? A pesar de que el rey Saúl quería matarlo,
David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. Párrafos 18 y 19. ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia? Cuando pidió ayuda a Nabal y él se la negó. Quiso matarlo junto a todos sus familiares. Gracias a la esposa de Nabal, Abigail, se evitó este derramamiento de sangre. Luego, el profeta Natán le contó una historia de un hombre rico que robó a un hombre pobre una ovejita para servirla a otras personas. Eso enfureció a David y pidió que maten a ese hombre. Pero esta historia representaba a David quien había pecado y Jehová le estaba mostrando misericordia. Párrafo 20. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? Es extraño que un hombre que normalmente era muy bueno fue severo en su juicio. Pero esto se debía a que él cargaba con una conciencia culpable por los pecados que había cometido y los tenía oculto. Así que, si juzgamos a los demás con dureza, es una señal de mala salud espiritual. Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser ricos en misericordia como lo es Jehová. Y tenemos aquí la ilustración donde se demuestra lo enfurecido que estaba David cuando se enteró de esta historia de este hombre que había matado a una ovejita que no era de su propiedad. Y como David era pastor, pues entendía perfectamente el apego que se tiene con un animal de esa clase. Pero luego se enteró que esta historia tenía que ver con él, que Jehová le había perdonado a él muchísimo y que esperaba que se arrepintiera, y así sucedió. Párrafos 21 y 22. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Ya hemos visto que la misericordia es más que un sentimiento. Implica hacer cosas por otros. Si sabemos que alguien readmitido necesita consuelo o llevarle algo de comer o ayudarlo de otra manera, debemos hacerlo. Si estamos pendientes, buscaremos oportunidades de mostrar misericordia como lo hace Jehová. A continuación tenemos las preguntas de repaso. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Por amor, si hay una buena razón para hacerlo, y por su sabiduría lo hace con perfecto equilibrio. Nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. Siguiente pregunta. ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? Algunos, al recibir disciplina, se dan cuenta de lo que han cometido y tienen una sacudida que les ayuda a recobrar el juicio, cambiar su actitud y volver a los brazos de Jehová. También ayuda al resto de la congregación a mantenerse alejado de alguien que está enfermo espiritualmente. Y la última pregunta de repaso. ¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Estar pendiente de los readmitidos y si hay la oportunidad de ayudarlos, debemos hacerlo. Sin duda, un artículo que nos hace pensar a todos. Si no hemos pasado por una situación así, vamos a meditar y le recordamos que a continuación de este estudio hay un artículo que también se nos recomienda leer para entender cómo se siente una persona que ha sido expulsada, lo que se le dice a esa persona sobre los pasos que debe dar y también cómo los ancianos pueden proveer ayuda. Así que este es nuestro estudio de la Atalaya para esta semana de diciembre 13 al 19. Si usted no se ha suscrito aún al canal y desea hacerlo, hágalo, es completamente gratis y recibirá notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de este fin de semana y seguir siendo enseñados por Jehová.